SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. El Congreso ha aprobado esta tarde los presupuestos para el año que viene con una mayoría desahogada. Queda aprobado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023, del que, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado al Senado. 187 votos a favor, son muchos más de los necesarios, 21 más. 8 partidos han sumado sus votos a PSOE y Unidas Podemos para sacar adelante en el Congreso las terceras cuentas del gobierno de coalición. 21 no, 11 más. La mayoría de la investidura, incluyendo a Esquerra, al PNV y a Bildu, se ha reagrupado para dar luz verde a las cuentas en un momento además de importante tensión política en la Cámara tras los insultos machistas de Vox a Irene Montero. De hecho, después de aprobarse las cuentas, Sánchez ha reivindicado la política útil que da estabilidad ante el juliganismo y el insulto, ha dicho. Vamos a escucharlo ahora. Antes, el tiempo. Jordi Carbó. Buenas tardes. Mañana podremos disfrutar de tiempo soleado en la mayor parte del país, con un poco de frío a primeras horas de la mañana. Al sol durante la tarde el ambiente será más suave que los últimos días, eso sí, con momentos de viento que pueden acentuar todavía la sensación de frío. Donde más subirán las temperaturas, alrededor de los 20 grados, en el Mediterráneo, Andalucía y Canarias. Y esta madrugada algunos chubascos en el Cantábrico más oriental, mañana por la mañana en la Ibérica, el Valle del Ebro y los Pirineos, con nieve todavía en cotas altas. Mañana por la tarde tormentas intensas en la mitad este de Cataluña. Empieza Hora 25. En el Congreso está Inma Carretero, la jefa de nacional de la cadena SER. Inma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me han fallado las matemáticas, has visto, ¿eh? No, pero 11 más de los necesarios. 187 votos ha conseguido el gobierno para sacar adelante los presupuestos allí en el Congreso. Es una mayoría amplísima que permitirá al Ejecutivo agotar la legislatura, salvo susto de otro tipo, Inma. Sí, de hecho, cuando se aprobaron los primeros presupuestos de la coalición, los de 2021, todo el mundo daba por hecho aquí en el Congreso que serían los únicos. Han sido 3, con una mayoría más sólida que la de la investidura. Hay gastos como el de defensa o la Casa del Rey, que han recibido también el apoyo del Partido Popular, pero el conjunto de las cuentas es fruto de la negociación de 10 partidos que representan a 12 millones de españoles, así que Pedro Sánchez... Lo que ha primado ha sido la victoria del entendimiento, la victoria del entendimiento entre dispares, entre distantes. Pero al final no es una victoria frente a nadie, sino una victoria frente a los desafíos que tiene por delante la sociedad española. Entendimiento entre dispares en una Cámara muy polarizada en la que Esquerra y Bildu se han querido reivindicar frente a la derecha. Esto es lo que hace Esquerra Republicana a cambio de sus votos. También queremos, y eso es lo que hacemos, militar en la utilidad. Debe ser muy duro ver cómo los de Bildu conseguimos el tope a los alquileres, mientras ustedes no consiguen nada. La palabra más repetida hoy aquí por el Gobierno es estabilidad, y la imagen de la tarde, Aimar, ha sido la ministra de Hacienda abrazada al presidente del Gobierno y a Yolanda Díaz con el aplauso en pie de los diputados del PSOE y Unidas Podemos. El de hoy en el Congreso es un auténtico superpleno, gracias Inma, porque queda sesión por delante, como ha dejado claro Batet. Señorías, se levanta la sesión. Señorías, se abre la sesión. Se rían los diputados porque la sesión tiene por delante horas. Es una sesión nada liviana. Toca ahora debatir y votar uno de los grandes caballos de batalla del gobierno por la crisis desatada durante la guerra de Ucrania, que son los impuestos a la banca, energéticas y grandes fortunas. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Paradójicamente, la temperatura del debate ha bajado unos grados cuando hemos empezado a hablar de impuestos energéticas, eléctricas o bancos. Para la izquierda el tiene más fácil. Se limita a elegir equipo. Por eso dicen han pedido el voto por nombramiento, para que cada uno salga retratado con su camiseta. El retrato es si están con la gente corriente, con la gente que levanta la persiana, con la gente que madruga, o si están con la gente que calienta su culo en los consejos de administración. Eso es lo que hay que decidir. Si nosotros hemos pedido hoy aquí el voto por llamamiento público, 1 a 1, es porque esta sí es una prueba de patriotismo y los españoles tienen derecho a conocer para quién trabaja cada diputado, si para el pueblo español o para Iberdrola y el Banco Santander. Eran Baldoví y Errejón. La derecha, por su parte, ve un debate demagógico, unos impuestos que quedarán tumbados por los tribunales, y hay quien desde Vox reduce todo a un problema de envidia. Distribuyendo miseria, que es en lo que están ustedes, no se vive mejor. En todo caso, lo que es cierto es que se pasa menos envidia. Eso es así. Los impuestos que ustedes van a aprobar hoy, entiendo, saben que van a ser recurridos. Por lo tanto, con toda probabilidad, la mayor parte de ellos van a ser anulados. Suya, y solo suya, será la responsabilidad política, y lamento mucho que no también patrimonial, del enorme perjuicio que causarán
al presupuesto de todos los españoles. Eran los portavoces de Vox y PP. El debate sigue en este momento y la votación va para largo porque, ya sabéis, no habrá botones. Cada diputado va a tener que expresar su postura a viva voz. Volvemos ahora al Congreso porque tras los impuestos se abrirá el debate de la sedición. O sea que esto nos va a caer ya en el último tramo de hora 25. Pero antes vamos a bajar a la letra pequeña de esos impuestos. Porque durante la tramitación parlamentaria han cambiado bastante, especialmente el de las empresas energéticas. El impuesto que va a votar el Congreso deja fuera el negocio del mercado regulado y lo que las empresas energéticas españolas ganen en su negocio internacional. Por eso no tendrán que pagar ese impuesto extraordinario y eso achica la recaudación prevista inicialmente por el Gobierno. Javier Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en concreto, ese impuesto queda prácticamente en la mitad de lo que se anunció, porque no solamente deja fuera el mercado regulado y el internacional, es que en términos de negocio supone excluir el 20% del negocio del gas y el 40% del negocio eléctrico. Todo gracias a dos propuestas que han introducido el PNV, donde está la sede de Iberdrola, y el PDeCAT, donde está la sede de Naturgy, con un argumento que hoy era aplaudido precisamente por las eléctricas, por Iberdrola. Yo reconozco que hay necesidad, y eso es una duda que no está en cuestión, pero también es bueno que se sepa que pagamos del orden de 8 o 9 millones de euros diarios de impuestos. Ya, hoy. Es Mario Ruiz Tagle, el consejero delegado de Iberdrola. Así que ahora mismo la recaudación de 2.000 millones queda en 1.000 millones, probablemente por casualidad política. Y tras este paréntesis volvemos al Congreso con el primer debate parlamentario sobre la derogación del delito de sedición y su reconversión en disturbios públicos. Se va a votar la toma en consideración de la proposición de PSOE y Podemos para sustituir ese delito por desórdenes públicos agravados. Y como en el caso de los impuestos, esta vez ha sido el PP el que ha forzado que todos los diputados, voten de uno en uno a viva voz. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Algo que va a alargar aún más la sesión de hoy, pero que es la forma que los de Feijóo han encontrado para traer a la Cámara esa campaña de señalamiento de los diputados socialistas que han iniciado en redes y que van a mantener celebrando mítines en las comunidades gobernadas por el PSOE, como Extremadura o Castilla-La Mancha. Del Pleno, el Ejecutivo quiere poner el foco en los presupuestos, pero lo que va a intentar la oposición es que la foto final sea la de la Cámara dando luz verde a la reforma de la sedición. Si votan sí, el engaño se estará materializando con un único objetivo, y es el poder por el poder. Dijo el señor Sánchez que iba a traer a España a Puigdemont, pero lo va a traer debajo de un palio, con una banda de música que le va a gritar aquello de la película de Berlanga, pero cantando catalanes. Queda por despejar la incógnita de si junto a la sedición se tocará o no también el delito de la malversación. Se le ha preguntado hace unos minutos por ello al presidente del Gobierno. Yo creo que eso ahora corresponde a la tramitación parlamentaria. Que no se ha salido del discurso que viene repitiendo estos días. Lo cierto, Aimar, es que la mayoría de los grupos de izquierda enfrían esa posibilidad y creen que no es el momento de abrir el debate sobre una reforma del delito de malversación. Guillermo, esta nueva moda de votar uno a uno y en lugar de votar todos en bloque dándole un botón, esto cada vez que hay una votación, ¿cuánto tarda la votación de media? Pues en torno a 45 minutos, según los diputados que más tiempo llevan en la Cámara. Aimar, te puedo asegurar que hay disgusto, sobre todo entre los grupos más pequeños. Algunos diputados tenían vuelos y billetes cogidos para esta noche y van a tener que cambiarlo porque más allá de las 11 seguramente, y según los cálculos de la presidencia, nos vamos a ir con este pleno de hoy. Y ojo que no le cojan el gusto. Guillermo, gracias. Hasta luego. Jornada intensísima en el Congreso, que ya venía de haber vivido ayer un día muy complicado tras los ataques machistas de Vox a Irene Montero. Esta mañana en Hoy por Hoy con Ángels, la ministra de Igualdad ha vuelto a denunciar violencia política contra ella. Dice que para que Vox cruzara ayer ese límite, otros lo habían rozado antes. Durante muchos días antes había otras muchas personas que lo estaban rozando, y cuando durante muchos días se está rozando un límite, pues es más fácil que alguien al final se crean con suficiente legitimidad como para pasar ese límite y para quedar en la impunidad. Son campañas de destrucción personal para que, sobre todo, a las feministas y a las demócratas no nos merezca la pena hacer política y para deslegitimar socialmente la lucha feminista. No se puede ser equidistante entre quienes ejercen la violencia política y quienes la reciben. Pero lejos de rectificar, Vox ha sacado pecho hoy de los insultos de ayer, se han burlado de Montero por emocionarse cuando toda la bancada de la izquierda la aplaudía y han presumido de que su diputada Carla Toscano, quien insultó a la ministra, dicen sí tiene hombría. Esto han dicho los de Vox de una diputada. Tanto Unidas Podemos como otros aliados del gobierno han empezado a deslizar críticas al vicepresidente del Congreso, Gómez de Celis, que tanto ayer como esta mañana dirigía la sesión. Le exigen que sea
menos permisivo con la ultraderecha. Sara Selva, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Lo pide la propia Irene Montero. Dejar de normalizar, dejar de blanquear, dejar de naturalizar la violencia política. Lo ve bien Yolanda Díaz. Es verdad que yo creo que sería conveniente que los grupos políticos deliberaran sobre esta cuestión. Y ponen el foco en eso otros diputados de distintos partidos políticos, desde Esquerra al PNV. Insto a la mesa a que se haga valer. Que lo tiene que cortar es la presidencia, y la presidencia no con llamamientos a oye, vamos a portarnos bien, chicos y chicas. A ver, que hagan su trabajo. Yo, si hubiera estado en la presidencia, hubiera echado a ese diputado. Los grupos a iniciativa de Unidas Podemos están valorando presentar un escrito a la mesa abordando la situación. Hoy Vox no se ha retractado. Somos superiores moralmente, somos superiores cualitativamente. Todo lo contrario, ha presumido de los ataques machistas que vertieron ayer en la Cámara. Ayer le gritaron a una mujer que no lloró, porque tiene más hombría, más valentía, más coraje, una sola de Vox, que toda la mesa del Congreso. Han sido constantes a lo largo del día las condenas a los insultos de Vox. Una representación de diputadas de todos los grupos, menos de Vox y del PP, se han hecho una foto en el Salón de Pasos Perdidos para ilustrar su rechazo a la violencia política. Los ataques de Vox ayer han hecho de pegamento en un asunto que era complicado de digerir para el gobierno, como son las rebajas de pena que han determinado algunos jueces tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Ahora el foco está en otro sitio. Y Podemos no quiere que vuelva a desviarse. Han convocado un acto el sábado en el Círculo de Bellas Artes, un acto en apoyo expreso a Irene Montero. Ana Fernández Vila. Buenas tardes. Sí, en Podemos están convencidos de que Irene Montero sale claramente reforzada, así que van a aprovechar la oportunidad para reivindicar todavía más su figura como principal referente del partido. Lo harán con un acto en Madrid convocado expresamente para respaldarla, que llega en un momento en el que su nombre cada vez suena con más fuerza como posible candidata del partido para las generales en el caso de que no sea posible el acuerdo con Yolanda Díaz y su plataforma Sumar, y que llega también tras las fuertes tensiones internas de los últimos días y las acusaciones de los morados contra la vicepresidenta por ponerse de perfil, decían, en la polémica de la ley del solo sí es sí. Ahora sí que ha habido cierre de filas total con la ministra de Igualdad, pero varias fuentes consultadas por la SER creen que es más bien un cierre en falso de la crisis que solo reafirmará más a Podemos en su estrategia de repliegue y su órdago contra Díaz. Justo hoy hemos conocido que el 15% de los jóvenes españoles, el 15%, sostiene que la violencia machista no existe. Pero también más de un 40% de los jóvenes españoles no se identifica con los roles de género tradicionales, eso de que los hombres no lloran en público y demás. Ana Corbatón. Es lo que durante generaciones se ha transmitido como ser un hombre de verdad, lo que este estudio dibuja como un hombre fuerte, racional, menos emocional y vulnerable que las mujeres y un garante del modelo de familia tradicional. Este informe concluye que la mayor parte de la juventud se aleja de ese modelo y que quienes creen que les representa tienen más presión social, son más infelices y tienen muchos más problemas de salud mental. Casi el 20% tiene ideas suicidas. Aunque hay un consenso elevado entre los jóvenes sobre que la violencia de género es un problema social muy grave, un 35% de los hombres que se identifican con esa masculinidad tradicional creen que la violencia machista es un invento ideológico, y un 40% que si la violencia es de poca intensidad no es un problema para la pareja. Algunos incluso justifican ciertas agresiones físicas. Y lo que preocupa en hospitales catalanes son las agresiones sexuales. Agresiones sexuales que en Barcelona han aumentado un 51% en los primeros 10 meses del año respecto al anterior, según las atenciones que ha realizado el Hospital Clínic. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año, el Clínic ha atendido 556 víctimas de violencia sexual. Son 188 más que en el mismo periodo del año pasado. Los responsables del centro no saben a qué atribuir este fuerte incremento, más allá de que cada vez más víctimas se dirigen a este hospital, que es centro de referencia en la capital catalana en esta materia. El 90% de las víctimas eran mujeres y el 100% de los agresores hombres. Más de la mitad de las víctimas fueron violadas y en el 10% de los casos las agresiones fueron cometidas por más de una persona. Hay un caso en el que fueron 7 hombres. En Galicia, gracias Susana Ruiz, en Galicia lo que hay es indignación del movimiento feminista por una campaña institucional de la Xunta que en vez de en los agresores pone el foco en el comportamiento de las mujeres, con mensajes como: se viste con las mallas de deporte, va a correr por la noche. ¿Qué sucede ahora? No debería pasar nada, pero pasa.
se viste con mallas de deporte. A Galicia nos vamos, Lara Salgado. Un insulto y una vergüenza, sí califican desde el feminismo la campaña del gobierno gallego, en la que, además de lo que apuntaba Aimar, también se señala a las mujeres por dejar su copa desatendida en una discoteca o por volver de noche solas a casa. Un enfoque que califican de revictimizante. Valeria Pasarín es portavoz de la Asamblea Feminista Galega. Estamos totalmente avergonzadas desta campaña. Parécenos un insulto, parécenos unha campaña que carece totalmente de perspectiva de xénero. É unha campaña machista. El Ejecutivo gallego dice que quienes la critican quieren desviar el foco del debate de la ley del solo sí es sí. Hora 25. Aimar Bretos. El Gobierno tiene preparada ya la ley de familias, teóricamente la va a aprobar la semana que viene. Es una ley que ampliará la prestación de 100 euros al mes que ahora mismo reciben madres trabajadoras con niños de 0 a 3 años. La ampliará para que la puedan pedir más familias y además contempla un permiso retribuido, un permiso pagado de 5 días al año para cuidar familiares. Mariela Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, sí, un permiso para facilitar la conciliación, para quedarte en casa si los niños se ponen malos, para llevar a tus padres al médico o para cuidar a tu pareja enferma. La ministra Belarra quería una semana, pero las negociaciones con Hacienda lo han dejado en 5 días. Otra de las medidas para combatir la pobreza es esa extensión de la renta de crianza con hijos de 0 a 3 años a las madres con prestación por desempleo o que hayan cotizado en los últimos, al menos en los últimos 30 días. Son 100 euros al mes, se pueden cobrar como ayuda o deducción fiscal. Y la tercera, importante, dirigida a un colectivo muy vulnerable, las familias monomarentales. Las de 2 hijos se van a equiparar en derechos a las numerosas. Y por último, habrá otro permiso parental, en este caso no es remunerado, 8 semanas hasta que el menor cumpla 8 años. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Noticia científica de hace unos minutos, importante además. Investigadores estadounidenses han usado la misma tecnología de ARN que se utilizó contra el COVID, la han usado para desarrollar una vacuna universal contra cualquier tipo de gripe. De momento lo han probado en ratones. Javier Gregori, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es, su vacuna produjo altos niveles de anticuerpos de reacción cruzada y específicos en ratones y hurones. Y esto, como decías, podría proteger a los animales contra los síntomas de la gripe y la muerte después de la infección con cepas de influencia tanto de cualquier tipo. Esto es lo que se llamaría la vacuna universal que llevan los científicos años tratando de conseguir y que hasta ahora no han conseguido. La gran esperanza es este tipo nuevo de vacuna de ARN mensajero, que en este caso además contiene antígenos de los 20 subtipos conocidos de virus de la gripe, y por eso este equipo de científicos de la Universidad de Pensilvania cree que podría servir para cualquier mutación del virus de la gripe, que cada año muta. Sería una vacuna universal, pero es todavía preliminar porque es en ratones. Habría que hacer primero los primeros ensayos con humanos, primero con un grupo pequeño y luego con más gente, para ver si este tipo de vacunas es segura. Sí ha demostrado su eficacia contra la COVID, pero en la gripe, como muta tanto, es mucho más complicado. La justicia francesa está investigando si las campañas presidenciales con las que Macron llegó al Elíseo en 2017 y en 2022 se financiaron ilegalmente. Las pesquisas se centran en si distintas consultoras dieron dinero a la campaña del hoy presidente a cambio de contratos públicos millonarios que les adjudicaron después. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla. Buenas tardes. Las investigaciones judiciales de la Fiscalía Nacional Financiera se abrieron el 20 y 21 de octubre, pero no ha sido hasta esta misma tarde que se ha hecho público. Ha sido por una filtración periodística del diario Le Parisien que lo ha adelantado. Por ello, la Fiscalía Financiera, que juzga los cargos en activo, ha emitido un comunicado confirmando que investiga cómo intervino concretamente la consultora McKinsey en las campañas electorales de 2017 y 2022 de Macron. Hay una primera investigación por posible contabilidad de campaña no conforme y disimulación de la cantidad gastada, y una segunda por posible favoritismo a esta consultora. En marzo pasado, la Fiscalía ya había abierto una investigación preliminar después de las revelaciones de una comisión del Senado sobre el tema. Ahí se supo que McKinsey no había pagado el impuesto de sociedades entre 2011 y 2020 en Francia, pese a que su cifra de negocios es de centenares de millones de euros anuales. Y también se reveló que los contratos con el Estado se habían doblado entre 2018 y 2021 hasta alcanzar el año pasado los 1.000 millones de euros. La denuncia que ha tumbado hoy el Tribunal Electoral de Brasil es la que presentó el partido de Bolsonaro pidiendo que se anularan las elecciones que ganó Lula. Alegaban que los resultados de la mitad de las urnas electrónicas no eran fiables. Bueno, el Tribunal Electoral ha tumbado ese recurso del partido de Bolsonaro y le obliga a pagar una multa millonaria por actuar con mala fe.
Álvaro Zamarreño. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, no solo decidió desestimar la denuncia de los abogados del Partido Liberal, el de Bolsonaro, sino que además les ha impuesto una multa de más de 4 millones de euros. El motivo, en palabras del abogado del expresidente, es que veían cuestionable el funcionamiento de las urnas electrónicas nuevas. El tribunal considera un litigio de mala fe la demanda presentada por este partido, que ponía en cuestión los resultados salidos del 61% de las urnas usadas en la segunda vuelta de las elecciones que dieron la victoria al socialista Lula da Silva el pasado 30 de octubre. En su resolución, el alto tribunal dice que sería estudiable la demanda si se hubieran presentado dudas en relación a las urnas durante la primera vuelta también. Y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado hoy mandar a Irán una misión para investigar la represión de las protestas por la muerte de Masha Amini, la joven que murió a manos de la policía de la moral detenida por llevar mal colocado el velo. Según Naciones Unidas, en esa represión han muerto al menos 300 personas y dice el comisionado para los derechos humanos que el país está sumido en una profunda crisis de derechos humanos y que son las autoridades iraníes las que están agravando la situación. Háganse esta pregunta: ¿qué contestarían ustedes si ahora mismo les suena el teléfono, cogen y quien les llama es un entrevistador del CIS? Y les pregunta cuál es el aparato tecnológico que simboliza nuestra época. Miren a su alrededor, que ven que pueda simbolizar, que recoger el espíritu de nuestra época. ¿Dirían una Smart TV? ¿Dirían un portátil? ¿Dirían la tablet? Igual se pondrían más sofisticados. Igual pensarían en un dron, por ejemplo. O en un coche eléctrico. Pero vamos, que no se esfuercen, que no es nada de eso. El aparato que simboliza una época prácticamente para la gran mayoría de los españoles lo tienen posiblemente ahora mismo en la mano. Es el móvil, el enganche que llevamos al móvil. Adriana Calvo. Según un estudio, más de 7,5 millones de españoles se consideran directamente adictos al móvil. Nadie puede sobrevivir sin un móvil. Necesitas tener móvil para estar acorde con la sociedad, sí. No, aquí no vi nadie enganchado, pero todo el mundo lo usamos. Y es que pasamos de media 3 horas y 40 minutos al día mirando el teléfono. Claro está, esta cifra aumenta hasta 6 horas en las generaciones más jóvenes. Todo el día, sí. Literalmente todo el día. 20 horas, por no decir 24. Pues el iPhone dice que unas 6 horas diarias, pero yo creo que más. 8 horas. Más, depende, si tenemos que estudiar no tanto, pero... 5 horas y media, que no es mucho comparado con otros, pero 10 horas. 10 horas. En torno a 5 perfectamente. Sí, 5 o 6, depende del día. Pero hay que reconocer que también hay personas que pasan por completo del smartphone. Intento no usarlo mucho cuando estoy con amigos y tal. 20 minutos como mucho al día. Lo adecuado, lo necesario y ya está. No estoy todo el día con el móvil. Aunque, no nos vamos a engañar, el sentir mayoritario es que nadie podría sobrevivir sin el móvil. La mirada de Xavi Vidal Folk. Hoy deberíamos hablar de que es bueno tener un presupuesto para el año difícil de 2023. Y va el tercero de este gobierno del que se decía que era inestable. Hoy deberíamos comentar que es europeísta suprimir la antigualla del delito de sedición y que es mejorable la forma en que se hace. Hoy sería oportuno detenerse en la conveniencia de los impuestos a la banca y las energéticas y en que podrían afinarse mejor. Pero todo eso son cosas serias que afectan a nuestro bolsillo y a la calidad de nuestra democracia y alguien ha decidido que conviene hacer ruido para taparlas. Ese alguien tiene nombres y apellidos. La furia machista de una diputada de Vox que imputa a la ministra Irene Montero tener un único mérito, su relación personal con Pablo Iglesias. La furia machista de una concejala de Ciudadanos que la acusa de estar donde está porque la ha fecundado un macho alfa. La furia machista de la Xunta de Galicia bajo mando del PP que emite anuncios culpabilizando a las mujeres de llevar mallas para hacer deporte o de salir de noche solas. Les atribuye que así provocan para que las violen. Les propongo una regla muy fácil para distinguir bien esa furia de mucho macho y de mucho más macho, incluso en sus grados menos brutales. Toda idea crítica a las mujeres que sería impensable aplicarla a los hombres es machismo inaceptable. Y una regla especial para quienes dicen comprender a Vox.
¿Aceptarían que alguien dedicase los mismos insultos propinados a Irene Montero por su relación de pareja, a Rocío Monasterio por su vínculo sentimental? Háganse preguntas, por favor, aunque solo sean las más elementales. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.